El gobierno de Panamá contrató vuelos charter para devolver a su lugar de origen a los migrantes que aspiran a llegar a pie a la frontera de Estados Unidos. Sus medidas, según explicó el gobierno, tienen por objeto preservar la selva, la paz de las comunidades indígenas y la seguridad de Panamá. El gobierno de Panamá prepara la deportación masiva de migrantes ilegales. La directora de la Autoridad de Migración de Panamá confirmó que su gobierno dio luz verde a la contratación de los aviones charters que sean necesarios para expulsar a los migrantes ilegales que se atrevan a llegar a su país por el aeropuerto de Tocumen o que crucen la selva del Darién. A través de contrataciones de vuelos charters, que ya saben ustedes, el señor presidente y el señor ministro de Seguridad han autorizado estos vuelos y estamos ahora mismo en los procesos de contratación para poder deportar o expulsar mayor número de gente. Las medidas para frenar la migración, proteger la selva y las comunidades indígenas incluyen la intensificación de los patrullajes en las áreas marítimas y terrestres fronterizas con Colombia. Además, quienes ingresen a Panamá deberán demostrar que tienen cómo sustentar su estadía en ese país. Mínimamente estaremos solicitando una solvencia mayor para $1.000 en adelante. El anuncio conmocionó al puerto de Necoclí, que no está preparado para el eventual regreso de la migración. De una u otra manera esto se presta para que salgan ilegales por otros lados. Los anuncios del gobierno de Panamá se producen luego de un cruce de mensajes entre las autoridades del Istmo y el presidente Gustavo Petro, quien afirmó que el canal estaría cerrado por cuenta de la crisis climática. El gobierno de Panamá respondió rápidamente. Señor presidente de Colombia, el Canal de Panamá mantiene abiertas sus operaciones y el libre tránsito para facilitar la movilidad y el comercio mundial. La información que circula en las redes sociales no es cierta y distorsiona la realidad. Esta mañana el canciller de Colombia aseguró que todavía no conoce las decisiones adoptadas en Panamá. Panamá ya está alquilando aviones y todo para las personas. Tampoco, no le puedo responder porque realmente no conozco nada distinto a lo que yo he venido conversando de forma tripartita, que es Colombia, Estados Unidos y Panamá. El ministro de Seguridad de Panamá anunció que esta semana visitará el Darién junto con su homólogo de Costa Rica, que también estudia medidas para proteger su patrimonio ambiental.